Bienvenidos a este análisis de la sección De Noche en Buenos Aires, que aparecía en la revista PBT entre 1950 y 1955. Antes de meternos de lleno, hagamos un repasito rápido de la revista PBT. Fundada originalmente allá lejos en 1904 por Eustaquio Pellicer, un periodista y humorista español. En su primera etapa, digamos hasta 1918, la revista era conocida por su sátira política, un humor bastante crítico, ¿no? Claro, bien punzante. Pero bueno, la que nos importa más para esto, ¿no?, es la segunda etapa, que arrancó durante el primer peronismo por 1950. Ahí cambió bastante el tono. Totalmente. Se volvió más oficialista, digamos, enfocada en difundir el proyecto político, cultural de la época. Y el humor era más bien cómico, no tan crítico. Más de entretenimiento puro, quizás. Exacto. Y bueno, con el golpe del 55, la revista desapareció. Justamente nuestro análisis hoy se va a centrar en esa segunda etapa, y específicamente en la sección De Noche en Buenos Aires. La idea es usar estas crónicas que rescató la gente de Mágicas Ruinas para tratar de reconstruir un poco cómo eran esas salidas nocturnas de los porteños, entre el 50 y el 55. Una época interesantísima de la noche porteña. Sí. Prepárense porque parece que fue una escena súper vibrante, llena de música, figuras que hoy son leyenda y muchos cambios todo el tiempo. Bueno, empecemos a desentrañar esto. Lo primero que te llama la atención cuando lees estas crónicas es la diversidad de lugares para salir que había en Buenos Aires. Había de todo: boutiques, nightclubs, colmados flamencos, confiterías que tenían espectáculo, hasta peñas folclóricas que empezaban a aparecer. Sí, una oferta súper variada y, como decís vos, muy dinámica, ¿no? Se nota que cambiaba todo el tiempo. Tal cual. La cantidad y la variedad de locales era notable, la verdad. Para que nos demos una idea, las crónicas tiran nombres que sonaban fuerte en ese momento. Morocco, Gong, Tabarís, Embassy. Clásicos. Después tenías los colmaos como El Tronío, que, ojo, se promocionaba como el mejor colmao de Buenos Aires. Casi nada. ¡Qué modestia! O Goyescas. Y lugares que son míticos, ¿no? El Marabú, Rendezvous, Tibidabo, el famoso Chantecler. Cada tipo de lugar tenía como su onda. La elegancia que buscaban las boats, el aire español de los colmaos o esa fuerza que empezaban a tener las peñas folclóricas. Y se nota mucho eso que decís del dinamismo. Las crónicas están llenas de noticias sobre cierres. Por ejemplo, hablan del Yapeyú, que parece que era un lugar de encuentro de artistas, y anuncian que cerraba temporalmente por primera vez en el año. Una sola vez en el año. O sea, lo normal era que cerraran más seguido. Claro, te da la pauta. O mencionan directamente la acción municipal, ¿no? El intendente de Benedetti que clausuró más de 30 boliches infectos para, decían, limpiar el Bajo. Una política de limpieza, sí. Parece que había como una búsqueda de cierta elegancia o de controlar un poco el ambiente. Hay un artículo que dice así, con énfasis: abajo lo mortecino. Totalmente. Y la renovación, parece que era fundamental para sobrevivir en ese ambiente. Las notas cuentan que Tabarís, por ejemplo, un clásico, buscaba retornar a ser la casa de antaño. O sea, intentando recuperar un brillo que quizás había perdido. Como un relanzamiento. Exacto. Y hay transformaciones muy llamativas. La confitería El Halcón que, renace como la quena, dedicada solo a folclore. Claramente estaban viendo una tendencia ahí. Aprovechando el auge de lo autóctono. Sin duda. Otros lugares, como la Alameda, parece que le estaban peleando para recuperar prestigio después de reabrir. Esto te habla de una escena recompetitiva donde tenías que adaptarte o, bueno, te quedabas afuera. Y aparecían cosas que hoy nos parecen curiosas, ¿no? La refrigeración. Era un argumento de venta súper importante. Fundamental. Publicitaban listas de locales que la tenían. Embassy, Tabarís, Goyescas, El Tronío, La Ocópole, Gong, Letucan, todos con refrigeración. ¿Te imaginas el calor que haría en los otros? Terrible. Y otra moda que mencionan, curiosa, era la de la plena luz en bares y boits más chicas. Sí, eso me llamó la atención. Dicen que era un duro golpe para la intimidad que se buscaba antes, la penumbra. Pero la idea ahora era dar ahora mucha alegría. Buscaban como otra onda, más luminosa. Cambiando la atmósfera completamente. Y había conceptos que
La verdad, suenan bastante innovadores para los 50. Promocionaban un lugar llamado Cuba Libre, como la Boite de juguete o el club más pequeño del mundo. La Void de juguete. Sí, sí. Y lo interesante es que dicen que tenía un sistema americano donde parece que los clientes se servían sus propias bebidas, tipo un autoservicio en plena noche porteña. Bastante particular, ¿no? Re particular. Bueno, es fascinante ver esa constante adaptación, esa búsqueda de lo nuevo. Creo que refleja no solo la energía de Buenos Aires en esos años, sino también las tensiones, ¿no? Económicas, sociales. Sin duda. Una ciudad que quería mostrarse moderna, pujante, pero que al mismo tiempo lidiaba con regulaciones, cierres y esa necesidad constante de reinventarse para seguir vigente. Bueno, y si hablamos de los lugares, tenemos que hablar de los artistas, ¿no? De quiénes actuaban ahí. Porque la oferta artística, por lo que se lee, era un verdadero crisol. Uf, sí. Un mundo. Tango, folclore, los ritmos tropicales que estaban de moda en ese momento, jazz, música española, humoristas, vedettes, y hasta llegaban algunas figuras internacionales. Acá se pone reinteresante la cosa. Es que si analizas los géneros que predominaban, tenés una foto cultural de la época que es riquísima. El tango, bueno, ni hablar. Era el rey indiscutido. Omnipresente, totalmente. Figuras como Susi Leiva, que cantaba en El Tronillo, en la Alameda, o el gran Edmundo Rivero, que andaba por la armonía. Las crónicas lo dicen clarito. Había un mandato de defender los galones de nuestra música. Se nota ese orgullo. Y las orquestas típicas eran las grandes estrellas, ¿eh? Se habla mucho de Fresedo, del dúo Estampón y Federico en el Tibidabo, de Alfredo de Ángeles en el Chantecler. El tango estaba en todos lados. Era la banda de sonido de la ciudad. Pero ojo, que el folclore argentino también estaba pisando fuerte. Se nota mucho en las notas un impulso a lo autóctono. Sí, sí, totalmente. La apertura de peñas como La Quena, que mencionaste antes, o Mi Rincón, es un síntoma clarísimo. Y empiezan a sonar nombres como Antonio Pantoja, el Indio Apachaca, María Luisa Buchino, Los Llameros. Artistas que empezaban a tener su espacio propio. Y acá es donde entra esa famosa y polémica regla del 50% de música argentina en los programas, que seguro vamos a hablar más de eso porque generó debate. Sin duda. Y no nos olvidemos de los ritmos tropicales y el jazz. El mambo, la rumba, estaban a full. Explotaban. Tenías a Olga Socarras, la mulata de fuego, en Maracaibo, o a Juanita Martínez, que la llamaban la reina del mambo. Se mencionan figuras internacionales que venían, como Pérez Prado, los Lecuana Cuban Boys. Que traían ese sonido caribeño. Exacto. Y el jazz también tenía sus referentes locales importantes, ¿eh? Oscar Alemán, por supuesto, o el clarinetista Panchito Cao, que tocaba en Goyescas, después en Ibrece. Había espacio para todo, de verdad. La música española también tenía su público fiel, ¿no? Sobre todo en los colmaos como El Tronio. Claro, ahí seguía firme, con artistas como Niña de Triana, Lola Conde, y los humoristas eran figuras centrales de la noche. José Marroni andaba por todos lados. El Tronío, Maracaibo, Café Cantante, Dringue Farías, Castrito también. Eran habitués del Chateau Caucasien, de Cuba Libre. Eran parte fundamental del show. Una variedad increíble. Y lo interesante es cómo convivía todo eso. Y la expectativa que generaba la llegada de alguna figura internacional era enorme. Se habla de Charles Trenet, que encima tiró ese comentario del pan porteño que duele en la cabeza. Un escándalo. ¡Qué personaje! Jean Sablon, Maurice Chevalier, hasta Mickey Rooney mencionan. Pero las crónicas enseguida te bajan a tierra. Los cachés eran imposibles. Prohibitivos. Hablan de 10,000 pesos por noche para Chevalier. Una fortuna para la época. Impagable para la mayoría de los locales. Entonces, ahí se ve una tensión muy interesante, ¿no? Por un lado, un orgullo muy fuerte por lo nuestro, por el tango, por el folclore que se buscaba promover. Y por otro lado, esa fascinación que siempre existe, ¿no? Por lo internacional, por las estrellas que venían de afuera y que, bueno, daban prestigio. Claro. Esa tensión entre el reclamo que aparece textual en las notas de hay que dar trabajo al artista autóctono y el brillo que traían los de afuera. Es muy palpable. Refleja un debate cultural bien de la época. Claro, porque no todo la glamour y aplausos, ¿no? Las crónicas también dejan ver como el lado B de la noche.
Las tensiones, las regulaciones municipales que ya mencionamos, y los problemas económicos que, parece, eran bastante comunes. Sí, la intervención municipal era muy directa y a veces con un tono bastante moralista, digamos. Lo del intendente de Benedetti y su limpieza del Bajo, clausurando locales infectos o explotados por gente de raro vivir, es un ejemplo clarito. Sí, es fuerte la expresión. Y había una preocupación explícita por la presencia de menores en locales nocturnos. Hay una frase terrible en una crónica que dice que, cuando tienen 15 años, en vez de hablar de juguetes, son unos tripudios. Tremendo. Durísimo. Había inhabilitaciones concretas también. Mencionan la del local Tanger. O sea, el municipio estaba muy presente regulando la noche con criterios de la época. Y volviendo a la famosa regla del 50% de música argentina, si bien la intención de fomentar lo nacional se veía como algo bueno en general, Sí, la idea era buena. pero las crónicas muestran que generó preocupación enseguida. Se temía que llevara a que músicos se quedaran sin laburos y los locales no adaptaban bien la programación. Claro, el miedo era ese. ¿Qué pasaba si un café que era tango puro de repente tenía que meter jazz o tropical sí o sí para cumplir? Quedaban músicos de tango afuera. Había un debate sobre el impacto real de la medida en el empleo. Era complicado. Y la economía, bueno, era un factor central, obviamente. Se habla de precios que se consideraban altos en la zona de Olivos, por ejemplo. Aparece la amenaza de músicos sin trabajo que buscaban, y esto es genial, imponer orquestas allí donde la copa mínima pase del costo. Una presión casi sindical. Tal cual. Y la cifra de Chavalier que dijimos antes, esos 10.000 pesos por noche, te marca lo inviable que era a veces traer a las megaestrellas. Aunque, mira qué paradójico, también se decía en alguna nota que Buenos Aires era baratísima comparada con Río de Janeiro. Sí, comparada con Río éramos baratos. Y hay quejas muy pintorescas, como la del personal de guardarropa, que se quedaba con el cambio diciendo, no tengo cambio, señor. Un clásico porteño, que quizás no murió del todo, ¿eh? ¿Quién te dice? Por supuesto también se celebraba mucho cuando había una rebaja general de precios en algunos locales. Era como un alivio para el bolsillo. Me imagino. Y también se ven problemas laborales y artísticos más profundos, ¿no? Describen el mal genio de artistas que no cumplían contratos, citan los casos de Trenet y la cantante Elvira Ríos. Incumplidores. Había preocupación por músicos que se quedaban desocupados, como los de la orquesta de Fresedo, cuando cerró su local. Y surgen críticas a prácticas como la alternación, ¿Qué era eso exactamente? que los artistas, entre actuación y actuación, se mezclaran o compartieran con el público, algo que hoy sería rarísimo en muchos lugares, ¿no? Sí, totalmente. O críticas a directores artísticos que pedían un 10% del sueldo a los artistas, una coima, digamos. Una cometa. Exacto. Incluso se lamentaba la falta de compañerismo. Dicen que artistas ya consagrados a veces no querían participar en festivales a beneficio de colegas que le estaban pasando mal. Feo eso. Y se criticaba mucho el doblete o triplete, actuar en varios locales la misma noche. Ah, eso sí lo había escuchado. Claro, esto hacía que los artistas anduvieran a las corridas, llegaran tarde, actuaran apurados, molestando a los colegas y al público. Debió ser una vida bastante intensa y con muchas presiones. Sí, agotadora. Definitivamente. Todo esto te pinta un cuadro de la precariedad y las presiones que tenía la vida artística en esa época. Una lucha constante por el espacio, por la guita, por el reconocimiento, en un ambiente que era súper competitivo y cambiante. No era solo subir al escenario y listo. Todo esto que contás, sacado de crónicas de hace 70 años ya, inevitablemente te lleva a pensar en cómo es la noche porteña hoy, ¿no? ¿Qué paralelismos, qué diferencias podemos encontrar? Es una buena pregunta, ¿sí? Para reflexionar un poco. Pensemos en los lugares, por ejemplo. Aquella enorme diversidad de formatos que describen las crónicas, boites, colmaos, confiterías con show, peñas, ¿la mantenemos hoy? Buena pregunta. ¿O la oferta actual tiende a ser un poco más homogénea, dominada quizás por ciertos tipos de bares, de clubes? Es interesante pensarlo. Y lo del lujo. Antes era el aire acondicionado. Hoy que eso es como básico. ¿Qué define a un lugar como exclusivo o de categoría? Claro. ¿Será la decoración, la coctelería de autor, la música específica? ¿O es más una cuestión de la experiencia que te venden? Puede ser. Y esa tensión que había entre la penumbra íntima de las boîtes y la luz plena que empezaba a aparecer. ¿Cómo juega eso hoy? Por un lado, buscamos la luz para la foto de Instagram, pero quizás también seguimos valorando la intimidad que te da una luz más baja, ¿no? Sí, conviven las dos cosas. Y conceptos como el de Cuba Libre con autoservicio
¿Hay lugar para algo así de disruptivo hoy en la noche porteña? Difícil saberlo. Pasando a los espectáculos, ¿qué espacio real tiene la música en vivo hoy comparada con la figura del DJ, que parece omnipresente en muchos lados? Obviamente sigue habiendo nichos, pero en la oferta más masiva, Es un tema. Y esa tensión entre promover lo nacional y admirar lo extranjero sigue viva. En la música, en el teatro, sentimos todavía esa necesidad de defender lo nuestro frente a la cultura global. ¿O las fronteras ya son mucho más porosas? quizás es más sutil ahora, ¿no? Puede ser. Y la idea de un artista haciendo varios shows en distintos locales la misma noche, hoy suena casi imposible, ¿no? Con las exigencias técnicas, los traslados por la ciudad. No, no da. Quizás las plataformas digitales hoy ofrecen algo de esa visibilidad múltiple que antes buscaban con el doblete, o como mencionan las fuentes, con el varieté en los cines, que era otro lugar para mostrarse. Es otra forma de estar en varios escenarios al mismo tiempo, ¿sí? ¡Claro! Y finalmente, la cultura y la economía de la noche. ¿Sigue siendo Buenos Aires una ciudad accesible para salir si la comparamos con otras capitales? ¿O se nos fue un poco la mano con los precios? Es un debate constante eso. Y seguimos estando, como pasaba en los 50 con Chevalier, un poco fuera del circuito de las megaestrellas internacionales por una cuestión de costos, de escala. Probablemente sí, para los nombres más grandes. ¿Y la intervención municipal, cómo actúa hoy? El enfoque es más técnico, habilitaciones, seguridad, ruidos molestos, que aquel componente más moralista que veíamos con De Benedetti. Parece que sí, ¿no? Más focalizado en la regulación funcional que en la moral. Y pensando en la PBT oficialista de entonces, ¿cómo se manifiesta hoy la política en los medios que cubren cultura y espectáculos? ¿Hay líneas editoriales tan marcadas o es todo más mezclado? Son preguntas que quedan picando, ¿no? Sí. Son todas preguntas que surgen al mirar ese pasado con tanto detalle. Nos permiten ver cuánto cambió Buenos Aires y quizás cuánto permanece de alguna forma en el ADN de nuestra noche. Sin duda alguna. Hemos recorrido un universo que es fascinante y complejo a la vez. La noche de Buenos Aires entre 1950 y 1955, vista a través de las crónicas de la revista PBT. Una época de tango y mambo que hacían furor, de boids que buscaban la elegancia y peñas que recién empezaban a hacer ruido con lo nuestro. De grandes figuras locales codeándose con las internacionales, bueno, cuando alcanzaba la guita. Y también de desafíos económicos, de regulaciones muy particulares de su tiempo. Exacto. Y como pensamiento final, para que quede ahí, dando vueltas. Considerando ese ciclo constante de aperturas, cierres, reinvenciones, tan marcado en los años 50, ¿qué elementos de aquella esencia nocturna porteña, esa mezcla de garra, de nostalgia, de búsqueda de novedad y también de cierta precariedad, creen que perduran hoy? Quizás de forma subterránea, ¿no? En la identidad de nuestras noches actuales, más allá de que cambien los nombres, las modas, las tecnologías. Una excelente pregunta para cerrar. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando, en otro momento, crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, un sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.